Amigos, a veces siento que las palabras van un poco más cargadas de lo que nosotros quisiéramos, pero también, en ocasiones, me da la impresión de que los matices son enemigos de la verdad. Nosotros podemos matizar y, por supuesto, a mí me gustaría que el discurso de quien les habla, en general de todos los programas que hago, sean un poco más cercanos a lo que sería mi lenguaje normal. Pero el lenguaje normal ya no alcanza, es insuficiente para decir las cosas. Frente a lo que hicieron este fin de semana Clarín y Nación, a mí me gustaría decir que es un procedimiento de los diarios con el que no estoy de acuerdo, que no lo comparto. Y esto es un matiz, pero tengo la necesidad de decir que esta es una acción de mafiosos que tienen nombre y apellido. Uno se llama Héctor Manieto y los otros hermanos Aguié, uno Fernán y otro no sé cuánto más. Verdaderas mafias que se pusieron de acuerdo el sábado a la noche para salir con los títulos de los diarios más importantes, a copar totalmente la agenda con lo que es una mentira, un posicionamiento interesado, un bochorno para la República, llevado a cabo por quienes tendrían que cuidarla. Entonces, les pido disculpas, siempre nos ocurre, he analizado muchas veces, cómo sería el discurso si fuéramos parte de un todo en el cual se cruzan las ideas, los puntos de vista, las discrepancias. Pero no es así. Se juega contra un gran enemigo, contra un brutal enemigo. Entonces, los matices, la tibieza, son enemigas de la verdad. Porque no es cierto que se trata de una cuestión inocentemente diferente a la que nosotros pensamos el accionar de Clarín y Nación del fin de semana. Lo que hicieron ayer con sus títulos. La mentira histórica que además vamos a mencionar en instantes para que ustedes entiendan. Pero la mentira de este momento, por otra parte. La oprobiosa mentira con la que tenemos que vivir. Y entonces, yo haría una disculpa general un día de todo lo que es el discurso que nosotros empleamos. Me daría un gran deseo de caminar por otro tipo de elegancia, por lo menos intentarlo. De que las palabras no sean golpecitos que uno quiere dar en el oído y en el entendimiento de la gente, o golpazos, pero no hay más remedio. Te voy a hacer escuchar algo de lo que pedí sin saber cómo lo dijeron, porque los conozco, de TN, de ese lugar que es el sitio casi clave hoy día, más todavía, que el diario Clarín, de la verdadera mafia, del AMPA mediático dentro del que nos tenemos que desenvolver. ¿A usted le parece fuerte? Normalmente lo es, pero resulta necesario que usted tome una posición que no sea de, y dicen algo que no estoy de acuerdo. Es mucho más grave para nosotros. Es una batalla cultural la que hay que dar, y lamentablemente, a veces, corrigiéndonos hacia algo más expresivo, más explosivo, si usted me permite el término, sobre el lenguaje. Escuche alguna de las voces que han aparecido ayer y hoy, mancomunadamente, de Clarín y Nación, para hablar de lo que se viene, y ojalá que se venga y no se detenga como han quedado en otros temas pedaleando en el aire desde el gobierno, lo que se viene sobre la cuestión de la reforma judicial. ¿Cuáles son las ideas en avanzar sobre la justicia? A ver, una vieja idea del kirchnerismo, ya durante el gobierno de Cristina Kirchner, que es desplazar, hacer que algunos jueces federales vuelvan a sus posiciones originales, porque el gobierno anterior los había movido en forma horizontal para cubrir vacantes. Por ejemplo, en la Cámara Federal hay jueces que confirmaron el procesamiento de Cristina, y Cristina los quiere volver a los cargos anteriores. Esto es lo que dice alguien en TN hoy. Mire, lo primero que voy a hacer es leerle un título que nuestro compañero Marcos de Redes tomó para la AM750, que usted puede buscar seguramente en la página de nuestra emisora. Clarín 2017. El gobierno avanza con el recambio y en 2018 nombrará a 100 jueces. En el 2017, Clarín anunciaba que un gobierno iba a nombrar a 100 jueces. En otra parte del mismo diario, mensaje del presidente a la justicia. Macri: los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. Esto para Clarín era encantador. Transcurría 2017.
se iban a quedar con todo el país. Clarín ya tenía Nextel, estaba luchando por Telecom, estaba con todas las ganancias para ese gran mafioso nacional, contador público que se expresa a través de la libertad de expresión de los medios periodísticos que dirige. Verbigracia Clarín, estoy hablando de Héctor Mañeto. Están luchando por todo, amigos, pero de verdad que lo están haciendo. Cuando se decía por toda la felicidad que se le puede dar a la gente, por todo lo que se podía hacer desde un gobierno, desde el poder político por la gente, era un sueño. Estos van por todos los privilegios que no quieren ceder. Le leí Clarín 2017. El gobierno avanza con el recambio y en 2018 nombrará a 100 jueces. Tapa de Clarín 2017. Tapa de Clarín 2020. Ayer, ofensiva para desplazar a jueces que investigan a Cristina y a kirchneristas. La bajada, ofensiva acá sobre la justicia. Buscan desmantelar tribunales que juzgan a Cristina Kirchner y otros kirchneristas. Le quiero hablar de este tema de los jueces, porque es muy importante. Será una batalla muy, pero muy valiosa para que usted esté atento a todo lo que se dice y a todo lo que se haga. Y para que también, desde los sectores vinculados a la justicia, vayan a todos los reportajes que sea posible y le digan a estos caraduras, a estos bandidos, a estos alcahuetitos de cuarta del poder mafioso de los medios de comunicación cómo son las cosas. Que se acepten todo tipo de reportaje, pero que vayan informados. Y sobre todo que vayan con coraje, a decirles en la cara que ellos han hecho esto, que les parecía encantador nombrar 100 jueces nuevos, 100 jueces nuevos, todo con la idea de que había que buscar la verdad de Macri, la verdad de ellos, había que buscarla 2017, cuando se iban a quedar con todo. Pero ahora es al revés, ahora es una ofensiva para desplazar jueces que investigan a Cristina y a kirchneristas, jueces que pusieron ellos justamente para actuar de esa forma. Un poquito más de la mafia oralmente, y le quiero decir de qué tiene usted que estar enterado y saber en materia judicial. Sí. Ahora, si vos querés nombrar una corte, Zaffaroni quiere, en vez de 5 jueces, sí, por ejemplo, él quisiera tener 12 o 15 jueces. Obviamente, vas a tener una corte de amigos, vas a buscar, mira, no te digo a Lázaro Báez, porque Lázaro Báez no es abogado, vas a buscar a tus abogados y los vas a poner ahí. Puede ser gente muy capaz, no digo que no, pero no van a ser nunca independientes del gobierno que los nombró. Bandidos que tuvieron 4 años preso a una persona presa. Bandidos que hicieron jugar a la justicia de la manera más perversa que exista. Atorrantes que acompañaron la movida para posicionar. Quiero preguntarle a Cintia si estamos bien en el aire. Estamos saliendo bien, Víctor Hugo, te estamos escuchando. Entró un ruido, pero no pasa nada. Tenía algún ruidito en el retorno. Retomo. Estaba, la palabra había sido, que no es la más grata que uno puede decir, atorrantes, porque son de cuarta, porque ellos saben a qué están jugando, al pequeño personaje que vive de rodillas frente a su patrón, de rodillas, para hacer lo que a él se le antoja, para decir cosas que ni sienten, ni saben, ni siquiera les importa y ni siquiera son ellos los grandes favorecidos, salvo cuando aparece algún tipo como Daniel Santoro, espía profesional del diario Clarín, andador de los pasillos de la justicia de toda la vida, promotor de todas las desgracias que el periodismo en vinculación con la justicia ha tenido en el ejercicio directo, porque por supuesto el más importante está por encima. Estoy hablando de Daniel Santoro, es el firmante de la nota de ayer de Clarín, porque toda vez que pueden lo reivindican haciéndole firmar como diciendo está todo bien con Santoro. Ojo, Santoro sigue siendo un personaje importante para nosotros. Usted tiene que saber, tiene que fijarse que está en todos los diarios de ellos la ofensiva en el gobierno tendiente a desplazar a jueces, dicen que investigan a Cristina Kirchner. Los medios lo presentan así, es decir, desplazar a los jueces que investigan a Cristina Kirchner. Lo que no dicen los medios es que todos esos jueces fueron designados de manera irregular. En el caso de Bruglia y Bertuzzi, los dos
eran jueces de tribunales orales, lo sabe cualquier tipo de justicia. Cualquier persona, hasta estudiantes, saben que estamos hablando una verdad absoluta y total de cómo llegaron a estar en esos lugares. Bruglia y Bertuzzi, los dos eran jueces de tribunales orales. Bertuzzi había venido del Tribunal Oral Federal de La Plata a un Tribunal Oral de Capital Federal, es decir, que había salido de la jurisdicción. Está ese Maíquez, uno de los tantos integrantes de una familia absolutamente vinculada a la mafia del establishment mediático y económico de la República Argentina. Este es el Maíquez padre, era juez de la Cámara Nacional de Casación Penal y fue con licencia. Escuche esto, único caso en la historia, no se conoce un caso en la historia que a un juez le hayan dado licencia para ser ministro de Justicia de un gobierno, porque ese es un cargo político, y se fue a la provincia de Buenos Aires a trabajar para María Eugenia Vidal, después del papelón de aquello de los Lanata, etcétera, volvió a la Cámara Nacional de Casación Penal. ¿Cómo le pagaron? Trasladándolo a la Cámara Central de Casación Penal, que tiene una competencia completamente diferente, sin requerirse el acuerdo del Senado, es decir, lo cambiaron de cargo. Hay otras designaciones que son absolutamente irregulares. La del juez Germán Castelli, al que trasladaron de San Martín a La Plata y de La Plata a un tribunal federal de Capital Federal. En su momento, el macrismo al servicio del establishment quiso constituir a un tribunal oral nacional en un tribunal federal para juzgar las causas de Cristina Kirchner, y esto lo paró la Corte, y Casación ya lo había puesto en funcionamiento. Lo que nunca se dijo es que poner en funcionamiento un tribunal que no está habilitado constituye un delito, y nadie, absolutamente nadie, investigó a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal que querían convertir a un tribunal nacional en un tribunal federal y ponerlo inmediatamente a juzgar delitos cometidos por funcionarios públicos. O sea, que se está hablando de una ofensiva del gobierno ahora, con un sesgo que realmente afecta lo que es, si ustedes quieren que se lo diga en términos más académicos, están afectando la calidad de la información. Porque esas situaciones irregulares las generó el gobierno anterior, las hizo posible aquel grupo de hombres que se hicieron cargo de la República para anularla, para pervertirla, para que la democracia perdiese su propio sentido. Eso hicieron. O sea, se está hablando de una ofensiva del gobierno cuando en realidad es la respuesta a recuperar para la justicia lo que sí fue una ofensiva por quedarse con todo el poder. Porque estas situaciones que no tienen ninguna relación con el derecho fueron generadas, insisto, por el gobierno anterior. La verdad es que, como se informan las noticias en este momento, es algo que uno podría llamar preocupante, pero no. Preocupante es una expresión que es más elegante. La verdad es que se informa de las noticias en la Argentina de hoy con una actitud estrictamente mafiosa. Es como que si la sociedad no tiene derecho a recibir una información de calidad, se ha pervertido tanto que se le ha quitado a la gente el derecho a la información en nombre de la libertad de expresión. Es el derecho a su información lo que está en juego. Los hechos son permanentemente tergiversados. Ayer La Nación, antes de ayer, publicó en 2 renglones de no más de 5 centímetros de extensión que el procurador del Tesoro, Saravia Frías, había sido convocado a indagatoria. Saravia Frías era el procurador del Tesoro de la Nación, cargo desde el que hay que defender el interés patrimonial del Estado, y había sido convocado a prestar declaración indagatoria como sospechoso en un acto de corrupción, y eso mereció 2 renglones. Y sin embargo, le dedican prácticamente una página a discutir el monto de la caución de Lázaro Báez. Esto sucede en la Argentina de hoy, en la Argentina de estos títulos que le estoy mencionando. Tenemos a Saravia Frías de un lado, es un funcionario público
que tenía que defender los intereses económicos de la nación. El otro es un particular. Se tergiversan los hechos hasta límites que se hace insoportable, y no lo hacen porque no sepan cuál es la verdad o cuál es la verdadera discusión. Lo hacen porque tienen intereses, y proceder de esta manera desde el periodismo es un bochorno para nuestra actividad. Hay una operación de desinformación, de confusión ante la opinión pública, que ya no tiene que ver para nada con la libertad de expresión, ni muchísimo menos. Lo que hay es un sesgo ideológico y de intereses, una enorme operación de convalidar y de preservar como regular algo que es absolutamente irregular. Y ahora lo que es regular lo dan vuelta y lo convierten en irregular. Era regular decir el gobierno avanza con el recambio, y en 2018, el año que viene, decían nombrará 100 jueces, un gobierno 100 jueces, muy bien, con el mensaje de Macri. Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad, o buscaremos otros jueces que nos representen, a nosotros, al poder, a mí, a Mañeto, a Techín, a todo lo que está en juego para dominar el poder real. Y ayer, ofensiva para desplazar a jueces que investigan a Cristina y a los kirchneristas. Es decir, esto va más allá de un cierto asentimiento o de compartir o no una visión ideológica. Esto se asemeja más a una complicidad absoluta y total con la mafia. Esto es muy parecido. Si usted lo mira bien, lo que se hizo con la justicia, lo que no quieren que le toquen ahora, es algo que tiene que ver con el comportamiento de las dictaduras. Esto es lo que ocurrió ayer en la República Argentina, y esto es lo que nos importa mucho que ustedes sepan. Vamos a cerrar otra vez con alguna voz de las que se prestan. No me importa el nombre de los periodistas, no voy contra ellos, no pienso en ello, pienso en el poder del mafioso nacional, que todo se lo lleva por delante y que arruina la cabeza de la gente, con sus diarios todo el tiempo pegoteados de lo que ¿Cuáles son es las ideas en avanzar? Puede resistir. Vamos a escuchar un audio más de esto y salimos por un rato del tema, hasta que venga Gabriel Morini para ponerlo en términos jurídicos, lo que yo, con el entendimiento de mi trabajo de ciudadano, al que lo invito también a ustedes, puedo decir de esta manera. ¿Cuáles son las ideas en avanzar sobre la justicia? A ver, una vieja idea del kirchnerismo, ya durante el gobierno de Cristina Kirchner, que es desplazar, hacer que algunos jueces federales vuelvan a sus posiciones originales, porque el gobierno anterior los había movido en forma horizontal para cubrir vacantes. Raro, cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Como les decía, poner los puntos en aspectos jurídicos del tema, el gusto de saludar a Gabriel Morini. Buen día, Gabriel. Buen día, Víctor Hugo. Lo cierto es que es muy difícil argumentar que este es un ataque o un avasallamiento a los jueces que han sido designados de manera regular. Y hace 4 años, en realidad hace 3 años, donde empezaron a ocurrir todos estos traslados a mano alzada del Consejo de la Magistratura, nosotros siempre señalamos la deficiencia de origen y sobre todo el manoseo reglamentario que tenía esto en términos legales. Esto está batido de decreto y eso era parte del argumento sobre el cual estos jueces eran absolutamente presionables para generar algún tipo de fallo que correspondiera a algún interés político. Así fue que ambos jueces, Bruglia y Bertuzzi, fueron los encargados de el caso Cuadernos y de ratificar todas las cuestiones irregulares que giraban en torno a la causa Cuadernos. Y la realidad es que jamás tuvieron acuerdo del Senado. Ahí quizás hay una diferencia sobre alguien que vos mencionabas, que es Carlos Maíquez. Maíquez logró tener, después de haber sido trasladado de manera irregular, un acuerdo del Senado. Es decir, que lo votó el Senado y lo ratificó en su cargo. Por eso no está en este listado que se está poniendo ahora. Sería muy bueno si los demás jueces que integran este listado también obtienen su acuerdo del Senado. Ahora, la duda es que eso no va a ocurrir en líneas generales, precisamente porque su desempeño es objetable desde el punto de vista del origen
de lo que han aceptado como cargo cuando sabían que no podían estar en esa situación. La verdad que es una cuestión muy fácil de argumentar desde el punto de vista legal y muy poco defendible desde el punto de vista político. Sí, hay que tener en cuenta que lo de Maíquez es una cosa muy demasiado clara, que posiblemente no tenía ni cómo entrar en el Senado a la discusión. En el Senado vos lo resolvés políticamente según los puntos de vista de quienes tienen mayorías o las pueden crear. La irregularidad no es que salga del Senado y ahora está donde está. La irregularidad es que lo pudieras presentar en el Senado después de haber tenido un cargo político del que quería retornar desde la provincia de Buenos Aires. El VAI trabaja para María Eugenia Vidal, va de licencia que por otra parte creo que hasta se la pagaron. Y después quiere volver porque pretende salir de ese lugar. Y esto es absolutamente irregular, cargo político y después un cargo en la justicia. Sí, además el pase de la Cámara de Casación Nacional a la Cámara de Casación Federal. La verdad que es una cuestión muy poco clara esa, sobre todo porque no concursó jamás. En realidad sí concursó y desertó del concurso para la Cámara de Casación Federal, el caso de Maíquez es muy particular. El drama siempre, Gabriel, es cómo el Poder Real puede hacer lo que se le antoja, y lo hicieron. Lo llevaron a cabo. Bertuzzi cambió lo que era participar del pelotón de fusilamiento Amado Vudú para tener este ascenso. Fue Bertuzzi, ¿no? Porque a veces sí, claro, sí. Y Bruglia llegó de cualquier lado. Bruglia es un tipo, un paracaidista que cayó en un lugar tan pero tan importante. No importa, si vas a trabajar para el Poder Real, ni siquiera tenés que ser abogado. Es decir, podés ser Laura Alonso en cualquier actividad de la vida. Vos no necesitas nada más que el aval de Clarín y Nación, que son el Poder Real. Porque sin eso no se pueden cometer estos actos que van por afuera de todo principio relacionado con la justicia. Porque no les interesa, no les importa el tema. Entonces, ellos, desde el Poder Real, podían hacer hasta anunciándolo, porque lo hacían en nuestra cara. Yo recuerdo muy bien este título de Clarín, que nuestro compañero Marcos de Redes ha capturado del pasado, con inteligencia periodística, porque esto también es una forma de hacer periodismo. Pero yo lo recuerdo, porque sé perfectamente lo que significaba en 2017, cuando estaban en el segundo año de gobierno, y tenían hasta encuestas a favor, porque los trabajadores todavía y la clase media estaban en condiciones de seguir traicionándose como si ya no pasaran cosas atroces en lo que era la economía de los más necesitados en la República Argentina. Me rompió los ojos, 100 jueces iban a poner, y yo los imaginaba en todos los sitios, derramándose como una cosa pegajosa que tiramos encima de algo y va poquito a poquito ganando terreno como un aceite que avanza y avanza, que repta entre todos los elementos que hacen a la justicia, y así se quedaron con todo, y así procedieron, y así se llevaron por delante cuanta cosa se les antojó, con además el respaldo periodístico. Por eso el periodismo se convirtió en una prostituta barata del poder general de las corporaciones. En realidad corrijo lo de barata, porque no nos ha sido demasiado barato entregar la República a las manos delincuenciales de los que se supone manejan medios de comunicación. Gabriel, si te queda alguna frase de este tema, fantástico, y si no, la seguimos más adelante porque hay unos cuantos temas judiciales. Te dejo solamente una línea. Ahora lo que puede ocurrir es que el Consejo le pregunte a la Corte qué es lo que tiene que hacer con estos jueces, y si no, mandar los pliegos al Senado. Esos son los únicos caminos que tiene hoy el Consejo para encuadrar esta situación totalmente irregular.